Bien, estuvimos mirando tratamientos preliminares y tratamientos primarios hasta, hasta sedimentación primaria. También habíamos comentado que el tratamiento primario podía ser por flotación. eh, Vimos los desarenadores, vimos toda la parte de rejas, tamices, todo donde podemos separar la mayor cantidad de sólidos. Cuando terminamos en el sedimentador primario o en la unidad de flotación, donde se hace la separación gruesa de los sólidos, eh, estamos en condición de ir al tratamiento secundario, que es en general tratamiento biológico en la mayoría de las depuradoras, y es donde tratamos que por medio biológico la materia orgánica finamente particulada, porque lo grueso ya quedó en el tratamiento preliminar y en el tratamiento primario, esa materia orgánica particulada e incluso materia orgánica disuelta es lo que va a ser degradada por medio biológico. Y después siguen los tratamientos cuando los hay terciarios o avanzados y las etapas de desinfección y el tratamiento de barros. Dentro del tratamiento secundario biológico tenemos tratamientos aerobios y anaerobios. Y dentro de los tratamientos aerobios, eh, los más comunes son barros activados, donde la biomasa está en suspensión. Cuando hablamos de biomasa es básicamente bacterias. Los filtros percoladores, que son el tratamiento clásico que hay en la mayoría de los pueblos del sudeste bonaerense, y acá la biomasa está adherida a plásticos o pequeñas piedras. En general antiguamente se usaban piedras, en la actualidad se usan soportes plásticos que tienen mucha superficie específica. Y también se usan lagunas aireadas como parte del tratamiento biológico aerobio. En el tratamiento anaerobio tenemos reactores, filtros anaerobios y lagunas anaerobias. Eh, no es tan común verlas en las depuradoras, suele haber en algunas depuradoras para estabilizar los barros, y por ahí es más común ver este tipo de tratamiento anaerobio en el tratamiento de efluentes que provienen de la industria alimentaria o de la agroindustria, feedlots, etc. En ambos procesos biológicos, sean aerobios o anaerobios, en general suele haber una etapa de sedimentación secundaria. En la sedimentación primaria iba directamente, sedimentamos todo aquello que era posible sedimentar. En este caso, especialmente en los tratamientos aerobios, además de degradarse la materia orgánica, se forman nuevas bacterias, nuevas colonias, que son las que separamos en sedimentación secundaria. Entonces, asociado al tratamiento biológico, siempre tenemos una sedimentación secundaria. Dentro de los tipos de condiciones que puede haber en los tratamientos, hablamos recién, separamos entre aerobio y anaerobio. Hay una tercera etapa que se está usando actualmente para poder remover nutrientes, especialmente nitrógeno, que es una condición anóxica. Pero si empezamos desde el aerobio, el, lo que usamos para oxidar es el oxígeno, lo que llamamos aceptor final de electrones. ¿Quién va finalmente a oxidar la materia orgánica? Cuando la condición es aerobia, esto es bien sencillo, es el oxígeno, y quien dona electrones, quien se oxida, es la materia orgánica o inorgánica. En general, en su gran mayoría va a ser materia orgánica. En la condición anóxica, la materia inorgánica formada por los nutrientes es la que se va a oxidar, y los aceptores de electrones son nitrito y nitrato, son estas nomenclaturas, es nitrito y nitrato. Eh, ya no tenemos en las condiciones anóxicas oxígeno libre, entonces el oxígeno finalmente lo toman desde estos iones. Y en la condición anaerobia directamente se oxida como en la condición aerobia la materia orgánica e inorgánica. Esto es igual, solamente que no tenemos ni oxígeno ni nitratos, nitritos, y en general
tenemos que recurrir a otro tipo de iones como el bicarbonato, los sulfatos, o la misma materia orgánica que haría las veces de oxidador. En este cuadro quiero resaltar que ¿quién, quién es, o- quién es el que oxida? En la condición aerobia, el oxígeno; en la condición anóxica, son los nitritos y nitratos. Acá falta el oxígeno, pero hay nitrito y nitrato, entonces tenemos iones que contienen oxígeno. Y finalmente, en condiciones anaerobias, no hay para nada presencia de oxígeno. Ni siquiera nitritos y nitratos, y tenemos que recurrir a otro tipo de iones. Bien, vamos a comentar algunos de los términos que usamos en el tratamiento biológico de aguas residuales. Eh, yo los voy a enunciar y después vamos a ver uno por uno, ni bien vayan apareciendo, pero para que esto es una especie de definición. Llamamos desnitrificación a un proceso en el cual nitrito y nitrato, esto que habíamos visto NO2 y NO3, en realidad con -2 y -3, se convierten, estos iones se terminan convirtiendo en nitrógeno gaseoso y se libera del medio acuático a la atmósfera. De esa manera logramos deshacernos, remover nitrógeno. Previamente tenemos que pasarlo en nitrito y nitrato, y en una segunda etapa viene la desnitrificación, donde esto nitrito y nitrato termina, al ser gaseoso, no es soluble en agua o muy bajo la solubilidad, entonces se termina escapando en forma de burbujas hacia la atmósfera, y así sacamos del agua residual nitrógeno. La nitrificación, que es el paso previo, es un proceso biológico en el que el nitrógeno amoniacal, este nitrógeno proviene de la degradación de las proteínas animales y humanas que suele haber en el agua residual. Este nitrógeno amoniacal es convertido en nitrito y nitrato. Están ordenados, acá como es una terminología, está ordenado en orden alfabético, pero a nivel de proceso, primero ocurre la nitrificación y luego la desnitrificación. Estos procesos en conjunto terminan por remover nitrógeno del agua residual. Hablamos de remoción biológica de nutrientes, y este término se aplica eh, para, para hablar de la remoción de nitrógeno y fósforo, básicamente. Esos son los macronutrientes. Después hay un montón de elementos y de iones y de moléculas que pueden servir como micronutrientes, pero estos dos, nitrógeno y fósforo, son los principales y son los que causan eutroficación de los cuerpos receptores. Habíamos hablado previamente de la demanda bioquímica de oxígeno, que es la DBO, y cuando hablamos de remoción de DBO, es una conversión que hacemos siempre hablando del tratamiento biológico, ¿no?, de aguas residuales. Es una conversión biológica de la materia orgánica eh, rica en carbón o carbonácea, y se convierte esta materia orgánica en tejido celular y otros productos finales que terminan algunos en estado gaseoso, como el dióxido de carbono. Esta conversión se considera que, que está que el nitrógeno amoniacal no es oxidado. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de demanda bioquímica de oxígeno era cuánto oxígeno gasto para oxidar la materia orgánica carbonácea? Si yo tardaba mucho tiempo, después de 5 días, este ensayo era en 5 días. A partir del quinto día, cuando terminaba el quinto día, empezaba a ser evidente que se empezaban a oxidar el nitrógeno amoniacal. Ocurría esto, ocurría la nitrificación. El nitrógeno amoniacal empezaba a ser oxidado. No pasaba en los primeros días porque se necesitan determinadas bacterias que tardan en desarrollarse y aclimatarse. Entonces primero en general se ocurre la degradación o la remoción de DBO carbonácea, y después, a partir del quinto día, empieza a promoverse la nitrificación, y con esto em, aumenta la cantidad de demanda bioquímica de oxígeno. Por eso en general lo cortamos a 5 días. Pero en la planta pasa que si yo estoy con tiempo de residencias alto, lo que va a pasar es que voy a oxidar el nitrógeno amoniacal. En este caso, dice la definición que no es considerado, ¿no? Que está como nitrógeno amoniacal y que no es oxidado. O sea que esto estamos hablando de los primeros 5 días.
Y la palabra sustrato básicamente es un sinónimo de comida para las bacterias. Es materia orgánica o nutrientes, que es el alimento para la biomasa, compuesta básicamente de bacterias y otros microorganismos en menor proporción. ¿Qué es lo que pasa cuando las reacciones que ocurren cuando hay tratamiento biológico aerobio? La materia orgánica presente en agua residual más el oxígeno que yo proveo, porque el tratamiento es biológico y es aerobio, y entonces tengo que proveer oxígeno, más las bacterias presentes, que en general se desarrollan en la planta de tratamiento. Esto genera nuevas células, la materia orgánica, y la materia orgánica termina en degradada en dióxido de carbono, que esto se va a la atmósfera, y agua. Como les comentaba, cuando hay oxígeno y el tratamiento es aerobio, el oxidante o el aceptor de electrones es el oxígeno. Como producto final es nueva biomasa. Se llama heterótrofa porque es biomasa que necesita alimento, no es autótrofa que se puede proveer de la luz, como por ejemplo muy pocos organismos animales fotosintéticos. En general esto lo hacen las plantas, las que son autótrofas. En general la biomasa que hay en el agua residual es como nosotros, necesita materia orgánica rica en carbono como fuente de energía, comida básicamente. Eh, es lo que dice acá arriba. Como producto final, nueva biomasa, dióxido de carbono y agua. Como les anticipaba, la biomasa básicamente son bacterias, pero también hay, esto significa pequeños animales, protozoos, que son, por ejemplo, una ameba, puede haber en el agua residual, rotíferos que son una especie de microorganismos que son un poco más grandes que estos organismos y suelen devorar estos rotíferos, hacen las veces eh, de un equilibrio dentro del ecosistema. Se alimentan de las bacterias muertas, se alimentan de la cantidad de bacterias que puede haber en exceso, terminan equilibrando el ecosistema. También puede completar el ecosistema crustáceos y gusanos. Los que más interés tienen para degradar la materia orgánica por la cantidad y por lo rápido que se reproducen son las bacterias. Y como sustrato tenemos básicamente la materia orgánica que puede ser biodegradable y la podemos medir en cantidad de DBO o de sólidos suspendidos volátiles. Todo aquello que no se pueda degradar por medio biológico eh, no va a poder ser removida esa materia orgánica mm, por medio biológico aerobio. Cuando tenemos materia orgánica o inorgánica muy difícil de degradar, bueno, tenemos que pensar en otra etapa de oxidación química, cosa que no es habitual en las plantas depuradoras. Se trata de evitar que a la planta depuradora lleguen esta materia orgánica no degradable, como por ejemplo hidrocarburos de cadena larga o como por ejemplo plaguicidas. Eso es muy difícil de degradar por medios biológicos. Aquí están detalladas lo que ocurre dentro de un reactor aerobio o qué pasa en el tratamiento aerobio cuando tenemos bacterias o estos microorganismos heterótrofos. Cuando los separamos ocurren tres cosas. Una es la oxidación en sí, o que se llama respiración del sustrato, es la oxidación de la comida, de la materia orgánica. Entonces, la materia orgánica que entra, presente en el agua residual, con la presencia de oxígeno y las bacterias, se produce la oxidación y se libera energía. Los productos finales son el dióxido de carbono, como oxidación de la materia orgánica, el agua, el nitrógeno amoníacal, que en principio no interviene, así como viene el nitrógeno amoníacal en el agua residual, eh, termina en el primer paso, no se oxida, se necesitan más de 5 días para que esta oxidación se produzca. Esto es NH3, nitrógeno amoníacal. Para que pase esto a nitrito y nitrato, que se oxide, fíjense que esto no tiene oxígeno, hacen falta bacterias que tardan en desarrollarse y por eso no aparecen acá. Cuando eso se oxida aparece NO2 con la carga -2 y -3, que son nitritos y nitratos. Y obviamente se libera energía que utilizan las bacterias
cuando se produce una oxidación. Eso es lo que se llama la oxidación en sí o la respiración del sustrato. Después hay síntesis celular. Eh, la materia orgánica sirve de comida para generar nuevas células. O sea, la materia orgánica y el oxígeno, las bacterias y esta energía que se liberó en la oxidación de la materia orgánica, que venía en el agua residual, eso son la materia prima para que se generen nuevas células. Es lo que se llama síntesis celular. Se reproducen, básicamente. Se reproducen y en gran cantidad y a mucha velocidad. Hasta un determinado punto, ¿no? Donde empieza a escasear el alimento, empieza a encontrar su pico. Y hay una tercera fase que se llama respiración endógena, que es cuando justamente la cantidad de bacterias que se reproducen llega a un punto tal que no alcanza el alimento, parte de las bacterias empiezan a morir y el oxígeno que yo inyecto en el sistema de tratamiento, además de usarse para oxidar la materia orgánica que está presente en el agua, también termina oxidando las bacterias muertas, que es más materia orgánica. Una vez que la bacteria se murió, es materia orgánica biodegradable que, que termina siendo oxidada por el oxígeno que hay en el sistema de tratamiento. Y como toda materia orgánica oxidada por medios biológicos y aerobios, termina en dióxido de carbono y agua. Y obviamente, también por ser una reacción de oxidación, se libera energía. Esto es el detalle de lo que ocurre en un reactor aerobio, que puede ser una pileta de barros activados o un tanque donde haya un lecho percolador o un filtro percolador. Esto que es el tratamiento que habitualmente hay en las depuradoras de los pueblos. Eh, ¿Qué necesitamos para que las bacterias se encuentren bien, que crezcan, que es la principal mano de obra que degrada materia orgánica? Bueno, primero que haya algo para oxidar, algo que nos ayude a oxidar, un agente oxidante, y esto es alguien que termine como aceptor de electrones, y esto es el oxígeno principalmente, y en menor medida, cuando hay condiciones anóxicas, el nitrito y el nitrato. Después necesitamos macronutrientes, principalmente el carbono, que es la fuente de energía, y los nutrientes en sí, nitrógeno y fósforo, que son los macronutrientes, y después en menor medida sigue el azufre. El resto son micronutrientes que ya se necesitan en cantidades ínfimas, como el cobalto, el cobre, el hierro, el manganeso. Y por último, necesitamos que las condiciones ambientales sean lo más parejos posibles y favorables. Por ejemplo, cuando hablamos de efectos osmóticos, que dice ahí entre paréntesis, hablando de concentraciones, no tenemos que tener altas concentraciones de sales porque perjudican los procesos de ósmosis de tomar agua de las bacterias. Entonces, eh, tengo que tratar de no tirar altas concentraciones de sales. Para eso hablamos en los pretratamientos o en el tratamiento primario que tenemos que contar con alguna pileta de ecualización o de homogeneización, justamente para mm, mantener parejo esto. Si yo cambio repentinamente una concentración de determinada sal, bueno, perjudico los procesos osmóticos y perjudico el crecimiento o incluso la supervivencia de las bacterias. Lo mismo con la temperatura. Debería tratar de, si bien varía con la temperatura ambiente, tratar que esas variaciones no sean grandes y obviamente a menor temperatura va a haber menor actividad bacterial. De hecho, las plantas depuradoras tienen menor rendimiento durante invierno, porque se reproducen con menor cantidad y además la actividad metabólica de las bacterias se hace más lento. Entonces eso termina siendo menor reducción de materia orgánica del agua residual. El pH, que tiene que tratar de estar siempre neutro y obviamente evitando las variaciones bruscas de vuelta. Para esto ayuda una pileta previa de ecualización. Y las condiciones de luz básicamente se terminan adaptando al, estas piletas en general están al descubierto y se terminan adaptando al ciclo natural, luz de día y ausencia durante la noche. Pero hay que tratar de no alterar esto en forma artificial.
Y si la alteramos, que las alteraciones sean, bueno, de noche siempre en la planta se prenden los reflectores, bueno, tratar de mantener cierta periodicidad o cierta regularidad para no afectar. Cualquier cambio brusco afecta, como cualquier ser vivo, afecta, y esto es un ecosistema donde nosotros tratamos de que las bacterias prevalezcan. Si nosotros cambiamos, alteramos por ahí estas condiciones ambientales, podemos perjudicarlas y favorecer determinadas otras especies que por ahí no son tan favorables para degradar la materia orgánica. Eh, lo, en estos gráficos, en el eje X, se ve el tiempo. Y acá, básicamente, un indicador de un número de cuánto van creciendo. Yo les comentaba, por ejemplo, que para la nitrificación se necesitan como 5 días, porque se necesitan que se desarrollen bacterias nitrosomas y nitrobacter, y estas bacterias, en general, en esta fase inicial de retardo, en vez de ser cortita, es muy larga. Pero bueno, todas las bacterias tienen una fase de retardo, que es básicamente la aclimatación. Cuánto tardan en aclimatarse a esas condiciones ambientales y empezar a degradar materia orgánica y a reproducirse. Empieza luego la fase de crecimiento exponencial. Una vez que se encuentran aclimatadas, se reproducen muy rápidamente, siempre que hay presencia de oxígeno y de sustrato o de comida. Llega un momento que la cantidad o de alimento o el espacio o alguna condición ambiental limita y no pueden crecer más, y a veces cuando dejamos de inyectar al sistema o sustrato, que es la comida, u oxígeno, decrece rápidamente hacia la fase de muerte, es la fase endógena. Lo que nosotros tratamos es de mantener el sistema de tratamiento en la fase estacionaria. Decir, bueno, seguimos inyectando oxígeno, seguimos inyectando sustrato, que es la comida, la materia orgánica presente en el agua residual, y acá habrá una leve fluctuación. Algunos se morirán, crecerán nuevas bacterias, y bueno, esto intentamos mantener una concentración eh, aproximadamente constante de microorganismos dentro del reactor donde se produce el tratamiento del agua residual. En este gráfico también muestra el crecimiento en el tiempo, pero muestra cada una de las especies. Y fíjense que la que es preponderante contra el resto es las bacterias. El resto son otros microorganismos, y hay en mayor o menor cantidad, pero este por lejos es el que está más presente y quien nos ayuda a degradar más cantidad de materia orgánica. Estos dos gráficos, estas dos líneas más oscuras que el resto, en la de abajo se ve que es parecida a los que vimos en las diapositivas anteriores. Es el crecimiento de la biomasa en general de bacterias en el tiempo, donde primero la fase de retardo, perdón, el crecimiento exponencial, la fase estacionaria. Bueno, y acá es un sistema en el cual también en algún momento se deja abastecer o de comida o de aire y la biomasa va decayendo. Si yo sigo metiendo biomasa, o perdón, si yo meto sustrato, que es la comida o aire, esto no bajaría tan abruptamente. Pero acá está hecho así, de esta manera, para mostrar que, y acá está en inglés, ¿ven? La fase de lag o retardo, de crecimiento exponencial, la fase estacionaria y la fase de muerte u endógena. Y este gráfico, este eje Y que mide la concentración, en realidad, fíjense que acá tengo la concentración de sustrato que perdón, acá abajo la concentración de bacterias que empieza muy bajo y empieza a crecer, y en paralelo, acá arranco desde arriba del todo una alta concentración de sustrato, que es esta palabra que está escrita en inglés, que sería la cantidad de materia orgánica en el agua residual. A medida que las bacterias van consumiendo y van creciendo, la materia orgánica va bajando la cantidad de sustrato. Esto sería lo que pasa si yo tengo una pileta donde tengo bacterias y donde tengo aire, y agrego por una única vez, en forma discontinua,
un vuelco de agua residual a tratar y cierro la válvula de entrada. Entonces no sigo metiendo nuevo sustrato. Y veo qué pasa. Con el tiempo, con toda esa comida disponible, las bacterias se desarrollan, llegan a un punto máximo, se acaba la comida y empieza a decaer. Y fíjense, la gran degradación de materia orgánica ocurre en la fase exponencial. Ni bien se reproducen todas las bacterias, el alimento empieza a caer y llega un momento que ya a partir de este punto se acabó el alimento y empieza el decaimiento de la biomasa. Como les decía, nosotros tenemos que tratar de esto hacerlo cíclico. En general, la mayor cantidad de plantas que tenemos acá en los pueblos es de operación continua y entonces sigue entrando, perdón, sustrato, materia orgánica y se sigue reproduciendo biomasa. Este es un ejemplo para ver cómo están íntimamente relacionados en un tratamiento discontinuo, pero para ver que a medida que se consume todo el sustrato, toda la materia orgánica, llega a un punto máximo la reproducción de bacterias y ahí empieza a decaer. Los barros activados son muy comunes en la mayoría de las depuradoras de las ciudades medianas o grandes. En Bahía Blanca hace poco en la nueva depuradora se instaló un sistema de este tipo, de barros activados. Es un proceso de degradación biológica de la materia orgánica y, y requiere, bueno, me estoy anticipando, acá dice aire, ¿no? Es un proceso biológico con biomasa en suspensión. Yo al principio le hablé que la biomasa puede estar suspendida en el reactor o puede estar adherida en piedritas o en soportes plásticos. Esto requiere aireación, tiene que ser aerobio el tratamiento y requiere mezcla. Como tiene que estar en suspensión la biomasa, necesitamos que estar en una pileta donde metemos aire y agitamos. Y ahí obtenemos esta consistencia de barro, que básicamente es agua sucia, no es algo muy espeso. Y ahí tenemos lo que se llama el barro activado. En estas piletas, en estos reactores, las bacterias oxidan la materia orgánica y se reproducen, como ya lo habíamos visto. Se logra en este tipo de tratamiento que el tiempo este es el tiempo de retención hidráulica sea bajo y que el tiempo de retención de sólidos sea alto. Esto es, tratamos de quedarnos con las bacterias, que no se nos vayan, volverlas a meter al reactor y el agua que entra, sí sacarla por una punta. Entra agua en una punta, sale agua de la otra, pero en la punta que sale yo trato de retener los sólidos, que son justamente la biomasa y es lo que se llama barro activado. Es la parte activa que degrada materia orgánica. Ahora lo vamos a ver. Para eso se recircula la biomasa y además se hace una purga periódica de barros. La recirculación de biomasa es para justamente mantener la cantidad de biomasa que yo les mostraba en las diapositivas anteriores, tenerla en la fase estacionaria. O sea, si yo me deshago de la biomasa, me vengo para acá y yo necesito estar en esta fase. Para eso, para yo recuperar la biomasa y no tirarla, necesito un sedimentador secundario. Es en el sedimentador secundario donde recupero la biomasa y donde, por otro lado, saco por arriba el efluente tratado. Estos sistemas tienen alta eficiencia para remover materia orgánica, arriba del 90%, y la DBO del efluente a la salida está, si anda bien el sistema, está siempre por debajo de los 30 miligramos por litro, si está bien diseñado y si está bien operado. Estos sistemas, como necesito tener aireación, o sea, meter aire por medios mecánicos y además mezclar por medios mecánicos, tienen un alto consumo de energía. Esquemáticamente es esto, es un tanque, una pileta, donde por tuberías y soplantes se inyecta aire y donde además por medios mecánicos se agita. Entra en esta flecha superior, entra el agua residual, agua o materia orgánica, se mezcla todo acá, mientras va entrando, a su vez, esto trabaja en forma continua, va saliendo, acá esto tiene un tiempo de retención hidráulica
cerca de 1 hora o menos. em, Se mezcla todos, acá se produce la degradación de la materia orgánica, acá las bacterias rápidamente toman esa materia orgánica que está finamente particulada o está disuelta, por eso trabajan bien. Si yo acá no tengo buen separador primario o no tengo buen pretratamiento y envío acá sólidos gruesos, bueno, a las bacterias les va a costar más degradarlo, y el agua misma que produce la hidrólisis se llama, que rompe las cadenas largas de las distintas moléculas orgánicas, eso le va a llevar más tiempo. Cuando la partícula está finamente dividida o está disuelta, es más fácil para que las bacterias lo tomen y lo degraden. La mezcla de barro activado, es decir, el agua residual con colonias de bacterias, pasa, a su vez, mientras esto va entrando, va sacando parte de este barro activado y pasa al sedimentador secundario, también se llama clarificador. Aquí, como la materia orgánica que teníamos era finita y era difícil de separar, de hecho, todo lo que era fácil de separar lo separamos en el sedimentador primario. Acá, en la oxidación y en la degradación de materia orgánicas, las colonias de bacterias que se forman hacen las veces de floc biológico. Entonces, en el sedimentador secundario, esas colonias de bacterias sedimentan. Es acá donde yo aprovecho hacer una separación física que me sirve de dos maneras. Primero, para sacar los sólidos del agua residual. Acá lo que venía finamente particulado se pegó a la colonia de bacterias y lo que venía disuelto en el agua, las bacterias las fueron tomando como alimento. Entonces tengo en este agua calificada muy poca materia orgánica y el grueso de la materia orgánica particulada y el grueso de las bacterias sedimentan y las vuelvo a tomar y las vuelvo a meter al tanque de aireación para que no baje la concentración de bacterias. Periódicamente lo que tengo que hacer, fíjense que para el lado derecho, es una purga de lodos activados, que es el exceso de bacterias. Llega un momento que si yo quiero mantener constante esto, bueno, por ahí si esto empieza a crecer el número de bacterias, yo saco parte de los lodos. Esto se hace en el cálculo del diseño y uno dice, bueno, una pequeña parte, fíjense que esta línea es menor, purgo para mantener la concentración constante y además acá voy a tener biomasa que todavía está viva y restos de biomasa que ya murió. Las bacterias tienen un tiempo de vida corto, pero bueno, de acá es donde voy sacando la cantidad de sólidos que hay en exceso, porque yo a medida que meto alimento, sustrato y aire, eh, las bacterias se siguen reproduciendo. Entonces, para, para que no se produzca una condición que la mayor cantidad de bacterias termine haciendo una condición de hacinamiento, se termine el alimento para todas y entren en decaimiento, con esta purga, voy controlando que esta concentración que se saca por diseño no pase determinados valores. Y este es el barro activado residual, esta es la sigla en inglés, barro activado residual, y este es el barro activado recirculado, ambas siglas en inglés. Y así como funciona, esto funciona en sistema acoplado el reactor o el tanque de aireación y el sedimentador secundario. Eh, Esto es lo mismo, pero más complicado. Ha quedado de otras, donde hacíamos cálculos y le poníamos la nomenclatura. No me interesa hacer hincapié en esto. El anterior estaba más sencillo. Eh, lo más típico de los barros activados es que se trabaje a mezcla completa. Esta es la forma en que trabaja el reactor o el tanque de agitación. Un único tanque donde se mezcla forma tal que es pareja la concentración en todos los lados del reactor. Fíjense acá venimos del sedimentado primario, hay purga de barros, entramos a la aireación, el tanque de aireación de barros activados, vamos al sedimentador, recuperamos la biomasa, el grueso vuelve para el reactor o el tanque de aireación y hay una purga
donde saco los barros en exceso. Y acá sacar el efluente. La diferencia entre la mezcla completa o mezclado completo es el flujo pistón, que, que la idea es que no toda la concentración sea pareja dentro del reactor, sino hacer una especie de canales para que la degradación no se produzca siempre pareja, sino que va de más a menos. Eh, es una especie de canales se forman internos, por eso tipo pistón se llama, donde las primeras partes degradan lo grueso y a medida que va avanzando se va degradando lo residual. Eh, Esta segunda forma de flujo pistón es un poco más eficiente que esta. Lo que pasa es que esto, bueno, requiere mayor tamaño en general de reactor para desarrollar estos canales internos. Y eso uno después lo puede ver en el momento que va a diseñar. Bueno, si quiere algo más compacto y no tiene tanto espacio y tiene un poco menos de eficiencia, o si quiere más eficiencia y gasta un poco más de plata. El resto del funcionamiento es igual. Esto es la imagen aérea de una pileta de aireación, un reactor, ¿no? De barros activados. Esta es una fase de prueba, por eso el agua no tiene el color marrón característico de barro activado. Es la planta depuradora de Bahía. Esta foto tiene un poquito más de un año, donde la inyección de oxígeno es a través de estas tuberías que terminan bajando y inyectando acá abajo sobre el fondo, y donde estos ejes o este eje tiene un motor arriba y abajo tienen paletas que giran y agitan. Fíjese el tamaño para una depuradora ya grande, y hay varias piletas de estas. Eh, en general, el color que tienen las piletas de barro activado es este marrón característico. Este marrón básicamente es por agua, eh, más materia orgánica, más bacterias en estado aerobio. Si hubiese estados anaerobios en ausencia de oxígeno, en general se empieza a ennegrecer de color. Acá se está agitando y aireando con un agitador de superficie. Esto tiene un gran disco flotador sobre el cual se monta un motor mecánico y hacia abajo una hélice que, que penetra en el líquido, y cuando se acciona con muchas vueltas, bueno, genera una agitación y esta turbulencia favorece el intercambio de oxígeno. Termina aireando por medios mecánicos. Esto es más sucio, genera spray y no es tan eficiente entre la cantidad de energía que se gasta y la cantidad de oxígeno que se logra disolver en el agua. Es más eficiente es poner sobre el lecho de la pileta eh, aireadores de burbuja fina. Fíjense que estas burbujas se ven mucho más pequeñas, se gasta menos energía y se produce menos spray, que esto genera olores y además emitir bacterias al aire. Esto es peligroso si hay gente viviendo cerca de la planta. Termina convirtiéndose en algo parecido a vivir al lado de un basurero, donde uno tiene enfermedades en la piel, producto de que gérmenes, bacterias, distintos tipos de microorganismos terminan volando en estas gotitas que terminan en la piel de las personas que están cerca, o incluso las vías respiratorias. Em, el aireador mecánico, como le decía, tiene una parte flotante y genera este tipo de turbulencia que termina induciendo aire, y el que tiene burbuja fina lo hace inyectando por medio de un compresor en un caño apoyado en el fondo de la pileta, y unos difusores, se llaman unas membranas con pequeños agujeros que terminan emitiendo las burbujas de aire que finalmente se van a terminar disolviendo gran parte en el agua residual. Además, a esto hay que meterle un motor para que mezcle, como habíamos visto en esta foto, donde está la mezcla por un lado, mecánica, y la inyección de oxígeno abajo, que no lo estamos viendo. Cuando tenemos un aireador de superficie, se hacen las dos cosas en uno. Dentro de esta tabla que les estoy mostrando
de qué parámetros se usan para diseñar un sistema de barros activados, eh, está esto que se llama relación entre alimento y microorganismos. Esto es ver cuánto sustrato entra en kilos de DBO por la cantidad que hay de microorganismos. Eh, esto que dice acá de días es parte de lo que, la parte de alimentos, es kilo de DBO por día, caudal másico. Y la parte de microorganismos se mide en masa. Como es difícil contar cuántas bacterias hay en agua residual, se toma una muestra y se determinan los sólidos suspendidos volátiles. Se asume que los sólidos suspendidos volátiles es una medida de la cantidad de bacterias o de microorganismos que hay. La realidad es que los sólidos suspendidos volátiles están formados por los microorganismos más parte de la materia orgánica volátil que pueda venir con el agua residual. Pero bueno, es un método fácil de medir la cantidad de microorganismos en el sistema. Y esta relación entre cuántos kilos de DBO por día sobre kilos de sólidos suspendidos volátiles, con esto es un parámetro que se diseña los barros activados. O que también, si está funcionando, puedo medir la carga orgánica que entra y puedo tomar una muestra y ver qué concentración tiene de sólidos suspendidos volátiles el reactor y hacer la división y ver si está entre 0,4 y 0,8 y sabemos que entre este rango esto funciona bien. ¿Mm? La, Después otra de las cuestiones que les quiero mostrar en esta tabla es fíjense acá, cantidad de sólidos suspendidos totales, no volátiles, sino totales. Básicamente, en general los volátiles terminan siendo como el 80% de los totales, pero bueno, este es un parámetro para controlar la cantidad de bacterias que hay en el reactor o de microorganismos y ver cuánto tengo que purgar. Cuando esta tabla tiene, en realidad son dos tablas. La primera que mostré eh, que sería la tabla 4.5, que básicamente dice cuántos lodos se generan a partir de cuánta DBO es removida. A medida que aireo más y remuevo más DBO, genera más lodos. Y eso partiendo de qué valor de relación entre alimento y microorganismos. Y la segunda tabla habla de dos tipos para diseñar estos procesos. Hay dos tipos, el método o un funcionamiento convencional y un funcionamiento a alta tasa. Obviamente alta tasa trata más cantidad y consume más energía. Y cuando hablamos de convencional, la cantidad de sólidos totales que en el reactor entra entre 1500 y 3000 miligramos por litro, o partes por millón. Y fíjense, cuando es alta tasa, ese valor casi se duplica. Lo mismo pasa con la relación entre alimento y microorganismos. Eh, Va de 0,25 a 0,5 y cuando es de alta carga va casi el doble. Esto se mide en, como decía más arriba, kilos de DBO por kilos de sólidos suspendidos volátiles. Kilos de DBO por día sobre kilos de sólidos suspendidos volátiles que vienen a representar los microorganismos. También después hay requerimientos de aire, que me importa menos, o cuántos hay que recircular, o como les decía hoy, fíjense, la fracción volátil de todos los sólidos suspendidos totales, casi el 80% son los sólidos suspendidos volátiles. De este cuadrito por ahí vamos a usar cuestiones como estas concentraciones o la relación entre alimento y microorganismos. Vamos a recordar que la unidad para medir la relación entre alimento y microorganismos es kilos de DBO por día sobre kilos de sólidos suspendidos volátiles. Bien, habíamos comentado que para poder separar la biomasa del agua residual y poder meter nuevamente la biomasa, en su gran mayoría, al tanque de aireación, necesitamos un sedimentador secundario. Ahí se hace la separación de los flux biológicos. En la parte superior sale el efluente clarificado y en la inferior lo que vamos, por un lado, a recircular y por otro lado lo que vamos a purgar. Tiene esta forma muy similar al sedimentador primario. En general suelen ser un poco más grandes
porque es más difícil sedimentar este tipo de barro que el barro que viene en el efluente primario. En el efluente primario hay de todo y sólidos más gruesos y por ahí es más fácil separar. Acá tenemos flocks biológicos que son difíciles de que sedimenten porque son muy filamentosos o muy... eh, no logramos que sean flocks de alta densidad. Acá podemos ver que la entrada de, de- de- de agua residual con el barro activado, básicamente, entra por un caño que termina en la columna central y sobre el perímetro sale el efluente clarificado y sobre el fondo recogemos los lodos. También es habitual tener una caja donde recoge los sobres nadantes que también terminan en un pozo donde se pueden bombear para el tratamiento de los barros, junto al tratamiento de los barros. Para el sedimentador secundario vamos a usar una carga superficial parecido a los sedimentadores en agua potable y va a tener esta carga. La carga la medimos, esta carga superficial en metros cúbicos por día, por cada metro cuadrado, visto de arriba del sedimentador. Y en general estos valores de carga superficial son más bajos que los sedimentadores primarios. También podemos tener unos parámetros de carga de sólidos, en vez de ver qué caudal de agua residual por metro cuadrado se mete, podemos ver que caudal másico de sólidos en kilos por hora podemos poner por metro cuadrado de sedimentador. Este es otro parámetro que podemos usar para diseñar, porque por ahí no solamente alcanza con el caudal, sino ver cuán concentrado viene de sólidos ese caudal. Y ahí sí sacar el caudal másico y ver si cumple este rango. El tiempo de retención hidráulica anda más cerca de 2 horas que de 1. En general se necesitan cerca de 2 horas para que se sedimente esta biomasa. La profundidad anda entre 3 metros y medio y como mucho 6. En realidad es mucho 6. Se trata de no pasar más allá de los 5 metros. Puede ser alguno muy grande. Cuando la profundidad es mucha, en el fondo se producen condiciones anaerobias y ahí se empieza a degradar en forma anaerobia la materia orgánica y empieza a largar burbujitas de metano tipo pantano y esas burbujitas terminan compitiendo contra el proceso de sedimentación, empiezan a inducir la flotación. Entonces, la profundidad hay que tratar de delimitarla. Y la cantidad de DBO y de sólidos suspendidos a la salida de un sedimentador secundario tiene que andar entre 20 y 30. Habíamos dicho anteriormente que el tratamiento por barros activados tiene que andar abajo el efluente tiene que andar abajo de los 30 miligramos por litro. Así es como se ve un sedimentador secundario. Esto es en la planta de Bahía, en la depuradora nueva. Esto es una persona, esto es una camioneta, esto de tener varias, varias decenas de metros de diámetro. Estimo que entre 30 y 40 metros de diámetro. Les comentaba que el ingreso es por esta columna central, después que tenemos pantallas para evitar el oleaje acá adentro, un puente para barrer los sobrenadantes y a su vez también para barrer los lodos hacia el centro, porque fíjense que esto tiene fondo cónico. Esta tolva se llama, que la parte más profunda es donde terminan cayendo los barros y se sacan por tuberías. Y en general hay una unidad donde reparte el caudal y a su vez recibe los barros desde los fondos y lo envía al tratamiento de barros. Sobre estas canaletas perimetrales cae el efluente y en algún punto termina habiendo una tubería que los recoge y los envía al efluente final. Esta es la forma de la canaleta perimetral. En general suelen tener una chapa previa que evita que el sobrenadante pase la canaleta perimetral. Esta chapa se sumerge 30 centímetros, por ejemplo, y el agua puede pasar por abajo de ella. Y acá la foto no lo muestra, pero bueno, a veces suelen retenerse restos de flux biológicos que flotaron, o alguna espuma, o algunas algas que se desarrollaron. Bueno, todo flota. Y este brazo, que también es solidario con el brazo que va abajo, que abajo va raspando y va concentrando los lodos hacia el centro,
Este brazo, lo superficial, termina por la acción de centrífuga, termina barriendo todo lo que sobrenada, lo va pegando contra esta chapa y cuando llega a esta caja tiene una pequeña rampa que acá no hay agua, entonces todo lo que sobrenada termina acá adentro y esta caja desagota por un caño que pasa por abajo de esta chapa y por abajo de la canaleta y se va fuera del sedimentador hacia un lugar donde después podemos bombear y mandar junto al tratamiento de lodos. Esto es en general, así trabajan los sedimentadores secundarios, que tienen un único borde de canaleta. Yo les decía que los primarios tienen siempre esta manera. Algunos sedimentadores secundarios tienen canaletas con dos bordes. Este caso es una sola. En la planta de bahía también tienen un único borde. Acá se ve el conjunto de reactores de barros activados, la parte de aireación. No están trabajando todos porque eran etapas de prueba, habían llenado algunos, y como les decía, incluso el color no es característico del barro activado. Pero bueno, para que te den una idea de una instalación que, bueno, tenemos acá en Bahía Blanca. Además del barro activado, yo le decía, las plantas más pequeñas tienen lo que se llama filtros percoladores. Es un tratamiento biológico, pero acá la biomasa está adherida. Está adherida a un relleno inerte. Estos son tanques circulares en general, parecidos a los sedimentadores, pero bueno, adentro tienen relleno de piedras o elementos sintéticos, generalmente plásticos con alta superficie específica. Tiene flujo descendente, se mete por arriba el agua residual y va cayendo, justamente por eso se llaman percoladores, también se llaman biofiltros. A medida que va escurriendo a través del relleno inerte, que sobre ese relleno se pegó biomasa, se va produciendo la degradación de la materia orgánica. Alrededor del relleno se forma lo que es un biofilm, parecido a lo que se forman algunas rocas que están en contacto con el agua en forma intermitente y se forma algo que es resbaladizo, color verdoso, medio marrón. Bueno, esos son las bacterias y a su vez el producto del metabolismo cuando terminan de degradar la materia orgánica, esa película media babosa, bueno, es lo que va atrapando materia orgánica y la va tomando y la va degradando. Ese biofilm en general tiene un determinado espesor y no crece mucho más allá de los 2 milímetros porque la acción del agua termina, eh, termina regulando ese espesor y termina barriendo o termina lavando o termina arrastrando, y no deja crecer esa película. Entonces termina regulando este espesor. Luego que termina de pasar por los filtros percoladores, también, como los barros activados, hay que hacer un tratamiento para separar la biomasa del agua residual. Este tratamiento en general es más barato, consume menos energía que los barros activados. No hay aireación forzada, en general la aireación es natural. Y el, lo que tiene es que tiene menor remoción, tiene menor capacidad de remover DBO que los barros activados. Es lógico porque es un sistema más rudimentario. Por ahí está bueno porque consume menos cantidad de energía y es más fácil de operar y no requiere equipos tan complejos, pero bueno, como contrapartida, la eficiencia para remover DBO, para remover materia orgánica, no es tan alta como la de los barros activados. Esta es la forma esquemática. Como decía, es un tanque cilíndrico. Sobre la parte superior, un caño agujereado, o en este caso son 4 caños, 2 vemos y otros 2 no, que van girando y van regando el agua residual, el relleno sobre el cual se forman las biopelículas o el biofilm, ese que termina dándole lugar a que se desarrolle una colonia de bacterias y que se produzca la degradación de materia orgánica. Y acá se ve la alimentación, que va hasta la columna central, sube y se riega. Y en general se deja un espacio entre el agua que termina de caer por gravedad
y el soporte del relleno, que este soporte va perforado, entonces se deja esta entrada de aire, se produce un ascenso de aire, se produce una aireación natural. Entonces simplemente tengo el movimiento de este eje que muchas veces se hace con la misma potencia que trae el agua y termina siendo a veces un regador, que la misma potencia del agua lo hace girar. Entonces la unidad de tratamiento en sí necesita que venga el efluente bombeado nada más, pero en sí esta unidad no consume energía. Sí tengo que traer el efluente presurizado, entonces por ahí en algún momento tuve que bombear, pero la unidad en sí no consume energía, eso está muy bueno. Del agua que cae en el fondo, que es agua más restos de biofilm, hay que mandarlo a la separación secundaria. Así es como luce un filtro percolador, tamaño importante. En este caso, en vez de tener tuberías perforadas, tiene unas canaletas que van regando y este soporte ya es plástico. eh, bueno, y estos son los cables de acero que sostienen esto porque bueno, pesa bastante. Eh, Otra vista, este es el más clásico, donde fíjense que es mucho más el diámetro que la altura, porque si esto es muy alto de vuelta voy a tener condiciones anaerobias. La entrada de aire es natural, entonces no puedo excederme en cantidad de altura. Este sí que es el sistema más clásico, que van a ver las depuradoras de por acá, caños agujereados, y que esto va girando lentamente con la fuerza del efluente. Y esto tiene piedritas. Eh, Dentro de cada una de las piedritas se forman esto que le decía, pequeñas capas, este biofilm, donde la capa más externa termina siendo una capa aerobia y donde la capa más interna termina formándose condiciones anaerobias. Entonces aquí es donde se hace la degradación de distinto tipo, aerobia y anaerobia. En general la principal y la más importante es la aerobia. La disposición de estos filtros eh, pueden ser de a uno y con su tanque de sedimentador, y donde puede haber lo que se recircula acá no es la biomasa. Acá, porque la biomasa la tenemos pegada en, en las piedras, en el soporte. Eh, Acá lo que a veces se recircula es el efluente, porque como no tiene buena calidad el efluente tratado, yo acá, en este tanque de sedimentación, por abajo saco la biomasa, que la voy a disponer dentro del tratamiento de barros, y el efluente que ya podría sacar como tratado, por ahí parte del mismo lo vuelvo a meter al sistema para que le dé una segunda pasada, porque no es tan bueno la eficiencia de remoción de DBO. Después suele haber otras disposiciones, como poner los tanques en paralelo, entonces el caudal inicial se puede dividir en dos, y a su vez también lo que sale del tanque de sedimentador, hay parte que se puede recircular y acá hacen recirculación cruzada, lo que sale de uno lo van al otro y viceversa. eh, y también se pueden poner en serie, o sea, poner un tratamiento, un filtro y su tanque sedimentador y el efluente ese del primer filtro pasarlo por un segundo filtro. Esto es bastante efectivo, esto es parecido a lo que es flujo pistón. Lo que pasa es que, bueno, uno requiere más unidades de tratamiento, pero una vez que se construye, es más caro al principio, pero una vez que se construye, no tengo que, que recurrir a esto de la recirculación, que por ahí no es tan eficiente. Acá dejo algunos típicos, unos típicos valores para diseño, para verificar el funcionamiento de filtros percoladores, que depende la tasa, de cuánto lo cargamos. Obviamente cuando hablamos de tasa baja es que se le pone poca materia orgánica. Y esto va creciendo en cantidad de carga tanto hidráulica. La carga hidráulica eh, es parecido a lo que llamamos carga superficial. Caudal, que en vez de estar en metros cúbicos por día o metros cúbicos por hora, está en litros por segundo. Y por unidad de superficie, en este caso, que son los metros cuadrados vistos desde arriba.
Y fíjense que a medida que va subiendo, la tasa, que cada vez más alta, obviamente es más de la cantidad de caudal que podemos meter en el filtro. Y lo mismo pasa con la materia orgánica. La materia orgánica está medida como kilos. Acá faltaría aclarar de DBO en general por día. Y acá en este caso es por metro cúbico, no por metro cuadrado, sino por metro cúbico de filtro percolador. Lo mismo, los valores van creciendo. Cuando tengo la tasa más alta, en general hay que recircular. Si la tasa es más baja, no necesito casi recircular. Hay una cuestión que cuando se carga poco y hay poco agua, suele ser más frecuente que haya la visita de moscas. Hay que controlar bien estos sistemas de tratamiento. Moscas o también que se puedan proliferar los roedores. Hay que ser un lugar que hay que mantener limpio y estar siempre atento. Eh, y bueno, hoy les hablaba de la profundidad. En general, cuando más se carga, uno no puede subir más la altura, pero bueno, hay que ser siempre cuidadoso con la altura porque cuando tengo mucha altura en tratamiento aerobio, se me pueden generar condiciones anaerobias y eso es sinónimo de dolores, de aguas negras y de complicaciones. Por último, acá les muestro la capacidad de remoción. Aún a muy baja tasa, que sería algo donde estoy necesitando mucha superficie o muchas unidades porque las cargo poco, en general no llega, acá dice 85, pero en general anda alrededor del 80%. Y a medida que en general se usan en tasa media y alta, es más habitual, la capacidad de tratamiento anda entre el 50 y el 60% en la realidad, ¿no? Incluso en algunas plantas que hemos visitado ha sido menor. Esta es la parte más negativa del filtro percolador. La cuestión es que si está bien diseñado, se pueden poner, como vimos acá, en serie y podemos lograr que la carga no sea ni muy baja ni muy alta, más tirando a mediano. Bueno, si yo puedo sacar del 50 al 70, en promedio 60% en una primera pasada y lo que quedó el otro 60%, bueno, por ahí en general uno puede andar en remociones de cerca del 80% y es algo bueno para un tratamiento biológico. Lo que suele pasar es que, bueno, eso no se cumple y bueno, por eso las descargas de las plantas depuradoras de la mayoría de los pueblos anda bastante mal. Eh, Como último sistema de tratamiento aerobio están las lagunas, que algunas ciudades tienen y que también tienen sus pros y sus contras. Las lagunas se necesitan poca carga orgánica, ¿no? Porque la aireación que se hace es baja y es poca comparada a la superficie que tiene. En general tienen pocos aireadores para la cantidad de superficie que tienen. Se juega más que nada con la superficie que tiene y el tiempo que puede estar ahí el agua residual. Pero el secreto de que ande bien un tratamiento de laguna aireada es que yo lo cargue bajo, que emita poca carga orgánica. Y eso en general es difícil. Entonces, si yo pongo directamente lo que viene de la depuradora, lo tiro a una laguna, ahí empiezan todos los problemas. Dice, y no andan las lagunas. No, las lagunas andan, pero hay que cargarlas poco. Entonces, en general se suelen usar como tratamientos de pulido, donde primero por ahí tengo el filtro percolador, no terminó de sacar toda la materia orgánica y uso una laguna. Entonces ahí sí, pero no puedo usar la laguna directamente, que reciba directamente eh, el agua depurar, porque no hace milagros. Aquí no hay recirculaciones, aquí lo que hay es alto tiempo de retención hidráulica porque tengo un alto volumen, son muy grandes. Obviamente necesito muchas superficies, pero no es problema para los lugares donde hay, nosotros en la provincia de Buenos Aires y en general en toda la Argentina, lugar, excepto en las grandes ciudades o en los grandes conurbanos, donde Buenos Aires, Rosario, Córdoba, en general superficie es lo que sobra. Eh, la misma sedimentación se logra en las mismas lagunas en general. A veces puede uno usar un estanque alternativo, pero en estas, como justamente hay que cargarlas con poca materia orgánica, la sedimentación se produce en general en las mismas lagunas. Y la remoción de DBO y sólidos suspendidos totales es variable.
todo va a depender de cuánto lo cargue inicialmente. Si yo lo cargo poco, bueno, voy a lograr remociones de entre el 60 y el 90. Pero bueno, son muy variables y esto requiere eh, mucha atención en la operación para no pasarlo de carga orgánica o de vuelta no tener problema con olores o vectores. Hay que tener lugar limpio. En general consideran muchos, es una laguna, hago un pozo, lo dejo ahí y se trata todo mágicamente. No, para que funcione hay que hacerle mantenimiento y hay que controlar ciertos parámetros que estén en determinados rangos que esté operando bien. El oxígeno disuelto, el tema de los vectores, eh, cuando hay olores raros, ver por qué pasa y tratar de encontrar el origen y la posible solución. Cuando todo eso se va dejando, eso termina siendo, se forma un mini pantano. Junta de todo tipo de bichos, olores y se vienen quejando los vecinos. Y de vuelta, no es que el sistema sea malo, sino que tiene sus limitaciones y hay que atenderlo y en general cosa que no se hace. Fíjense, acá es una laguna que está bastante agitada, o bastante aireada. Tiene 3 aireadores grandes de superficie. No en todas las lagunas suele haber la misma cantidad de aireadores. En esta planta que trata el agua residual de una urbanización, las primeras lagunas que reciben más carga orgánica tienen más aireadores. Y a medida que va pasando a segundas y a tercer y a cuarta laguna, tienen cada vez menos aireación, porque cada vez hay menos materia orgánica que degradar. Y de esa manera se logra controlar. Acá, si bien son lagunas aireadas, acá son fuertemente aireados. Este primer estanque es más bien asimilable a un reactor de barros activados que a una laguna, ¿no? Hay mucha aireación. Pero bueno, esta laguna y esta laguna son clásicas lagunas aireadas donde hay mucha superficie y en general no tanta aireación. Y finalmente acá hay una laguna que son de tipo que llaman facultativo, donde hay condiciones aerobias hacia arriba y anaeróbicas abajo, y en el medio condiciones facultativas, por eso ese nombre. Y esto de vuelta, esto anda bien y está azul porque tuvo 3 lagunas que degradaron la mayor parte de la materia orgánica y esto es algo de pulido. Y como podrán ver la foto, esto está mantenido, no está abandonado, ¿no? Eso es parte del secreto que esto luzca también. Eh, mm, Acá que dicen lagunas facultativas, o esto es cuando en la imagen anterior veíamos la serie de lagunas, mostrábamos que en la primera laguna había mucha aireación que generaba aireación y agitación. Después, en las siguientes lagunas había un poco de agitación por medio de aireadores mecánicos y aquí se empieza a formar, a sedimentar parte del barro y la última laguna que veíamos son ya bien de tipo, esta ya es también es facultativa, porque acá hay condiciones, acá no, 100% aerobio, pero acá hay condiciones aerobias acá arriba y acá abajo se empiezan a formar condiciones anaerobias. Y siempre entre lo aerobio y lo anaerobio también va habiendo bacterias facultativas que son las que conviven con las dos condiciones. Y lo mismo en esta, ¿no? Hay condiciones facultativas aquí en el medio, arriba aerobio y abajo anaerobio. Esta secuencia donde está desde más aireado a menos aireado representa este tipo de lagunas en serie. Para las lagunas aireadas tenemos en cuenta, fíjense, tiempo de residencia en días se mide, de 2 hasta 8 días. En general, si queremos que estén aerobias, la profundidad no debería ser mucha, porque recuerden, a medida que me voy para abajo, se favorecen las condiciones anaerobias. Y aquí me da unos parámetros para lagunas convencionales o donde están con mucha aireación o aireación extendida se llama, eso significa que se degrada casi toda la materia orgánica, pero bueno, esto requiere más potencia de aireación. Eh, Van a ver, si lo comparan con barros activados o los filtros percoladores, la carga de dBO por metro cúbico que se puede poner es baja.
La cantidad de aireación, los sólidos que hay en la laguna, eh, la relación entre alimento y microorganismos. De acá lo que más me interesa de todo, que recuerden, es que yo necesito tiempo de residencia en días y profundidades bajas si quiero que esto esté en condición aerobia. Cuando veamos las segundas y terceras lagunas que se forman condiciones facultativas, es lo que terminan las lagunas o las bacterias facultativas son las que terminan sobreviviendo en condiciones aerobias y anaerobias a la vez. Y lo que sucede acá es que las bacterias toman la materia orgánica, generan nuevas bacterias. Los productos del metabolismo de estas bacterias son tomadas por las algas, que toman esto como nutrientes, desde el dióxido de carbono, que es la fuente de carbono, y fosfatos y en este caso es nitrógeno amoníacal como fuente de nutrientes. Las algas con este carbono y estos nutrientes y la energía solar genera fotosíntesis, genera nuevas algas y genera oxígeno que queda en el agua disuelto, y ese oxígeno sirve para oxidar la materia orgánica. Esto suele pasar en la superficie de una laguna facultativa. ¿Qué es lo que muestran acá? A su vez tenemos la parte donde se van juntando los lodos y, y los barros, que básicamente es materia orgánica, terminan fermentando en condiciones anaerobias, forman ácidos grasos volátiles o ácidos orgánicos, que terminan luego en estos compuestos, que es en los compuestos finales de la materia orgánica degradada por vía anaerobia, es dióxido de carbono y metano, básicamente en más cantidades metano, que es el clásico burbujeo que vemos en los pantanos. Eh, a veces después están los compuestos nitrogenados, hay que ver cómo quedan, pero lo grueso es dióxido de carbono, un tercio, dos tercios de, de metano, que es el gas clásico de los pantanos. Y esta vez es la zona anaerobia, la del medio es la facultativa y la aerobia es la que acabamos de ver anteriormente. Lo mismo acá, en la parte más aerobia, facultativa y anaerobia. Mm, Acá muestra cómo a medida qué pasa con el oxígeno disuelto. Obviamente a medida que te vas hacia abajo, la cantidad de oxígeno disuelto es menor. Y a medida que subimos, la cantidad de oxígeno disuelto es mayor. Y es mayor durante el día porque las algas promueven la formación de oxígeno por fotosíntesis. En general, no, acá no tengo, creo que tenía otro gráfico donde muestra la variación de oxígeno disuelto. Habíamos visto en otras, en alguna otra unidad, donde de día tenemos mucha más concentración de oxígeno que de noche, justamente por la acción de las algas. Y acá hay algunas ecuaciones en base a qué temperatura tengo en el ambiente o en promedio, que esto es importante. Esto donde hace mucho frío no funciona bien. Acá en el sudeste bonaerense estamos al límite, esto en general anda mejor de la mitad del país para arriba. Y acá es cuánto lo podemos cargar en kilos de DBO por día por cada hectárea de laguna. Entonces uno dice, bueno, tengo determinada temperatura, y para que esto ande bien yo lo debería, por ejemplo, acá 15 grados centígrados. Bueno, no lo debería cargar mucho más allá de 200 y pico de kilos de DBO, pero por hectárea, kilos de DBO por día por hectárea. Fíjense que la carga es muy baja, porque estamos hablando por hectárea. Em, Insisto con lo mismo, esto para que funcione hay que cargarlo poco, y hay que dejarlo estar y hay que mantenerlo. Y acá dan distintos valores de carga orgánica de kilos de DBO por día por hectárea, depende en qué lugar se instaló esto, y que tiene que ver, fíjense, cómo para climas tropicales esto va entre 120 y 200, y en climas templados baja de 40 a 80. O, por ejemplo, acá se menciona estos Estados Unidos de América en época invernal, cuando la temperatura del aire está abajo de cero. Fíjense la reducción drástica a 11 o 22. Bueno, esto si no lo tengo en cuenta y yo a la laguna y digo con esto va a andar genial y va a andar todo el año, y no, para invierno tengo que prever que tengo que tener algún tratamiento adicional.
No es que hago la laguna y esto trabaja solo, tengo tratamiento gratis. Mm, Por eso fallan justamente por subestimar cuánto pueden tratar. Así luce una laguna facultativa que tiene algunos separadores para formar esto de flujos pistón. Fíjense, esto tiene microalgas, está color verde, pero no tiene colores negros, ni se ven burbujas que puedan provenir de gases metano, de condiciones anaerobias. Así debería verse una laguna saludable, ¿m? Sin malezas, para evitar la proliferación de insectos, roedores. Esto es algo que está bien mantenido y que tiene toda la pinta que funciona. Un montón de datos para que si después necesitamos, cuando hacemos un práctico, bueno, tener algún dato de qué carga necesitamos o qué tiempo de retención necesitamos. Fíjense que el tiempo de retención es en días y en varios días. Que las profundidades son bajas y a medida que llegamos a lagunas anaerobias, que ya es el otro extremo, en este caso sí es bien profundo, pero si es aerobia, en general hasta andan a menos de 3 metros. Los tamaños de la laguna, que en general son grandes, se miden en hectáreas, y la eficiencia de remoción de DBO, que es bastante variable. Bien, por último, para terminar, si es un poco largo, está el tema del tratamiento biológico anaerobio. Acá no tenemos aireación, lo cual supone un ahorro energético. Eh, Cuando el tratamiento es anaerobio, el cre- la actividad celular, la actividad metabólica es baja. Las bacterias anaerobias andan a bajas revoluciones. Entonces, esto implica que necesito más tiempo de residencia. Ujú. Cuando esto es lento, la tasa a la cual degrada materia orgánica, bueno, necesito dejarlo más tiempo. Es ni más ni menos que eso. Lo que tiene de positivo es que este tipo de tratamiento Perdón, anaeróbico Sebastián, no es sensible a las altas cargas de DBO de sólidos. En general, como le decía, Sebastián, cuando tengo mucha carga orgánica de un feedlot, de una industria lechera, de un frigorífico, es clásico tener un tratamiento anaerobio que reciba esa alta carga. También porque son lugares que, como tienen mucho tratamiento, mucho tiempo de retención, tienen volumen para retener estos sólidos. Lo que tiene alta carga orgánica viene con mucho sólido y, y bueno, justamente esto de tener un gran volumen anaerobio hace de efecto amortiguador. Los sólidos que hay ahí, que se producen en el tratamiento anaerobio, como todo sólido biológico, es difícil de sedimentar, porque dijimos no es un sólido compacto, es más bien de tipo filamentoso. Durante el tratamiento biológico anaerobio se produce biogás, esto es metano más dióxido de carbono. Les comentaba que más o menos 2/3 es metano y el otro tercio es dióxido de carbono. Es como termina el carbono que está presente en la materia orgánica luego de una degradación anaerobia. También se producen compuestos de azufre sin oxígeno, esto es los sulfuros, como el sulfuro de hidrógeno, que es el que da mal olor. En altas concentraciones es tóxico para la biomasa y además encima es un gas que es combustible y explosivo. Así que hay que tratar de poder, el biogás que sale con bajas concentraciones de esto, bueno, buscar alguna forma de tratar y de controlar estas concentraciones de sulfuro de hidrógeno. Y por último, el tema de temperatura. Esto anda bien a partir de 35 grados. Si bien es posible usar tratamiento anaerobio abajo de 35 grados, ya de por sí hemos dicho que esto tiene baja producción de biomasa, o sea, bajo ritmo en que se reproducen las bacterias. Entonces, bajo ritmo en el cual degrada materia orgánica. Si encima lo hacemos a baja temperatura, eso se vuelve muy difícil de manejar y eso requiere, si generalmente requiere mucho tiempo de residencia y estos grandes volúmenes, a bajas temperaturas mucho más todavía. En general esto anda bien a 35 e incluso a más temperatura. Lo que pasa es que llega un momento que
se hace difícil calentar el agua a 35 grados, eso requiere mucho aporte energético externo. Em, sí, perdón, yo vi que Alejandra quería consultar algo, pero quería terminar de decirme, Ale, ¿me escuchás, Ale? Lo que yo quería preguntar era sobre el tratamiento biológico anaerobio, ese, Sí, que usted dijo que no requiere ideación, que bueno, que la ventaja que tiene el ahorro energético, y algo dijo de la actividad celular y otra actividad más que no alcancé a notar. básicamente hablamos que siempre lo mismo, es esto, baja producción de biomasa. La actividad celular o la actividad metabólica o al ritmo que se reproducen o al ritmo en el cual consumen materia orgánica. Hablamos de todo lo mismo. Como que tienen mayor letargo, ¿no? Son más tranquilas, andan a menos revoluciones. Entonces, Sí, todo eso que hacen a menor ritmo, básicamente se traduce en menor capacidad de tratamiento o un tratamiento más lento. Entonces, lo que tengo que hacer es aumentar el tamaño de las unidades para lograr que estén mayor tiempo. bien. Eh, Gracias, profe. Está bien, está bien. A ver, cuando se produce el tratamiento anaerobio, hay cuatro pasos, cuatro fases en general que describen este tratamiento, las fases que se producen en el tratamiento anaerobio. La primera es hidrólisis, que también se produce cuando es aerobia, pero bueno, acá es más importante, que esto básicamente es el agua tratando de romper las moléculas grandes en moléculas más pequeñas. Cuando, cuando el tratamiento es aerobio, en general no hay mucho tiempo para que se produzca esto. Es lo que sucede cuando dejamos en remojo una fuente, que cocinamos algo y quedó con grasa pegada o resto de comida pegado. Eso no funciona con bajo tiempo. Si lo podemos dejar una hora o más, vemos que se despega fácilmente. Parte de lo que se produce ahí es hidrólisis. Eh, Esos compuestos que básicamente están presentes en la materia orgánica animal, incluso vegetal, que hay en el agua residual, más simples, que fueron esas moléculas grandes que fueron partidas por la acción del agua, están listas estos compuestos más simples para la segunda fase, que la segunda y la tercera se pueden resumir como una fase de fermentación. Eh, Primero se forman ácidos grasos volátiles se llaman, que son ácidos orgánicos, estos que vemos acá, y de todos estos ácidos, el que más prevalece luego es el ácido acético, que básicamente es el vinagre. Por eso cuando nosotros tiramos, por ejemplo, en verano, solemos sentir más el olor del tacho de la basura, que en general está en condiciones anaerobias porque lo tapamos, entonces no dejamos que entre oxígeno, y en ausencia de oxígeno, esa materia orgánica termina formando ácidos y parte en ácido acético. No se alcanza a formar mucha fermentación, pues nosotros básicamente en verano también uno saca todos los días por estos temas, pero si uno lo deja un tiempo, empieza a sentir ese olor característico a olor a basura podrida, y que son todos estos ácidos grasos volátiles o ácidos orgánicos, de los cuales en la degradación anaerobia, el que termina como producto final es el ácido acético. Y ese ácido acético sirve como precursor para formar metano, que es cuando el compuesto final, metano y dióxido de carbono, como las cadenas de estos compuestos orgánicos complejos, que era la materia orgánica inicial, termina en metano y dióxido de carbono. También decíamos que se formaban los compuestos que tienen azufre, bueno, terminaban en sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono. Pero esta es la ruta principal y donde la mayor parte de materia orgánica en el tratamiento anaerobio termina en metano y dióxido de carbono.
Esto es lo que pasa adentro de un reactor anaerobio. Vamos a ver detalladamente. Abajo es el tiempo de residencia en días. Acá recordemos que cuando es anaerobio, en general el tiempo de residencia es alto. Y hay distintos ejes I. Depende cada eje para una de las curvas. Vamos a ver. Esta curva que dice DQO remanente es cómo va cambiando la materia orgánica. Y eso uno la puede ver en este eje, que es el DQO consumido. Lo que queda en realidad es el DQO remanente. Fíjense acá, esta curva se mide, esta no tiene, se ve que acá está cortada la unidad, pero básicamente se muestra cómo con el correr de los días eh, se va formando o voy removiendo materia orgánica y tengo cada vez menos. Esto siempre con la idea de que meto materia orgánica y no vuelvo a meter más en un proceso discontinuo, simplemente para ver cómo se relacionan cada uno de los elementos que hay en un reactor anaerobio. Obviamente la idea es que, que pase esto, que con el correr de los días la materia orgánica sea cada vez menor, se haya consumido. Lo que crece es a ver, fíjense, esta curva continua mide el pH. En los primeros días baja el pH porque una de las primeras fases era la fermentación, la acidogénesis, y cuando se forman estos ácidos grasos volátiles, baja el pH. Después se termina formando ácido acético y luego finalmente eso termina en metano y dióxido de carbono. Entonces, para cuando termina la fase ácida, el pH se alcanza cerca del 7 y en esta fase, cuando el pH ya se vuelve a normalizar, y cuando yo mido los ácidos grasos volátiles, obviamente sube la concentración cuando el pH bajó, y a medida que se van los ácidos estos, a medida que se van formando en metano y dióxido de carbono, va subiendo el pH y va subiendo esta línea punteada, que es la cantidad de metano que hay presente en el reactor. Entonces, sobre el final del tratamiento, la DBO, en este caso DQO, o la materia orgánica que es remanente es poca, la mayoría se consumió, los ácidos volátiles se fueron consumiendo, se generaron al principio y luego se fueron consumiendo, fueron formando metano, el pH bajó y luego se estabilizó en 7, y finalmente la cantidad de metano fue de menos a más. Todo eso es lo que ocurre en el tratamiento adentro de un reactor anaerobio. Eh, los procesos que hay en aerobio de tratamiento, este es el más rudimentario y el que está más en desuso. Es usar un reactor anaerobio y luego una especie como si fuera como si este reactor reemplazara al reactor aireado en el barro activado, y tengo un clarificador donde separo y vuelvo a meter. Previo desgasificador, porque este barro sale con restos de burbujas de dióxido de carbono y metano y es muy difícil de clarificar. Y por eso este método no es muy utilizado en la actualidad, no es eficiente. Pero bueno, se los presento porque en muchos libros aparece que es el reactor anaerobio de contacto, se llama. Y tiene relativamente baja retención hidráulica, y esto es la carga orgánica con cual podría cargarlo. Pero insisto que en la actualidad no se están usando. El que se usa actualmente es este tipo de reactor, tiene siglas en inglés. Em, la U es de upflow, esto significa que tiene el sentido de flujo es desde abajo hacia arriba. La A es de anaeróbico, la S es de sludge, que se escribe en inglés, y y esto es banking o bed, no recuerdo, pero básicamente es que tiene una cama de barros que, que, que hace a veces de retención del, de los sólidos que entran desde abajo hacia arriba en el agua residual. Se forma una cama de barros que no deja pasar los sólidos, y esos barros a su vez con el correr del tiempo se van degradando. Por eso es el nombre de este tipo de reactores.
esta cama o este manto de barros, con el correr del tiempo se forman pequeñas partículas y gránulos de tamaño de pequeñas bolitas. La velocidad típica de ascenso es moderada, de cero, no llega a un metro por hora, más tirando a lento, es algo tranquilo, no hay turbulencia. Fíjense que permite valores de DQO de entrada altísimos, entre 5.000 y 15.000 miligramos por litro, es un montón. Es esto lo que recibe cargas orgánicas de la industria alimenticia o agrícola, ganadera. Eh, Está preparado para recibir altas cargas, cosa que no puede ser un sistema aerobio. Fíjense que el tiempo de retención hidráulica es muy bajo, se mide en horas, cosa que no era tan habitual en los tratamientos anaerobios. Lo que pasa es que lo que logra acá es algo parecido con el barro activado. En el barro activado yo decía que está poco tiempo en agua, pero los sólidos están mucho tiempo, porque los recuperan en sedimentario y los vuelvo a meter. Acá el agua pasa poco, pero cuando pasó por este manto de barros, los sólidos se quedaron. Entonces yo me puedo dar el lujo de tener una baja retención hidráulica, pero los sólidos, que es lo que me interesa, al final estuvieron mucho tiempo, porque el manto de barros me hizo una especie de filtro, no me lo dejó pasar. Esta es la carga orgánica que pueden recibir, está medida en gramos de DQO por litros, no por metros cúbicos, sino por litros, pequeña esta unidad, por día. Si uno lo pasara a metros cúbicos, esto habría que multiplicarlo por 1000, entonces da una idea que es grande la carga que puede recibir. Y la eficiencia de remoción es bastante buena. Este tipo de reactores se desarrolló hace 20, 30 años, teóricamente, y en los últimos 20 años cada vez se desarrolla más porque son relativamente sencillos y muy eficientes. Cuando uno lo ve de afuera, es un tanque. Más grande, más chico, todo dependerá de la envergadura de la planta. Hoy les comentaba el funcionamiento, esto es el esquema. El flujo es ascendente, por eso la U de upflow. La cama o el manto de barros está más concentrado abajo que en el medio. Se forman gránulos que terminan del tamaño de pequeñas pelotas. Eh, Todo este lodo termina siendo de filtro para los sólidos del efluente. A medida que el flujo sube, me encuentro con una serie de obstáculos físicos para lograr el buen funcionamiento del reactor. El agua enseguida, o sea, el agua con sólidos que entra de acá abajo, los sólidos en su gran mayoría quedan atrapados por el manto de lodos y el agua sigue camino, pasa estos deflectores así, así, y se va para la canaleta que tiene internamente para el efluente. Este efluente no está listo para volcar, pero es un efluente que ahora sí puede recibir el tratamiento eh, secundario habitual, el tratamiento biológico aerobio habitual, o un tratamiento físico-químico, oxidación o lo que fuera. Esto lo que hace es bajarme la gran cantidad de carga orgánica inicial a valores un poco más manejables. Luego, los sólidos se quedaron acá y se empieza a formar acá, sí, los sólidos sí están mucho tiempo, y empieza a haber degradación anaerobia, y por eso empieza a haber pequeñas burbujas de metano y dióxido de carbono. Y fíjense, cuando la burbuja va subiendo acá, pegan estos deflectores para que se vayan hacia una campana central. La burbuja no puede una vez que sube vertical, entonces la burbuja no tiene forma de pasar a esta trampa e irse con el efluente. Entonces, esta forma hace que los gases se van al medio y se pueden recuperar, porque esto va a ser rico en metano y es energía que se puede usar. De hecho, se usa en la mayoría de las veces para calentar, para mantener esto a 35 grados, donde es más eficiente, por ejemplo. Estos tipos en castellano, en alguna literatura, estos reactores se les denomina RAFA, pero básicamente es lo mismo, es un reactor que tiene un manto de barros y donde el flujo es ascendente. Una de las formas para usarlo en tratamiento es, después del pretratamiento, usar este reactor y el efluente pasarlo a una laguna, porque no está listo todavía para volcar, pero bueno, la carga orgánica quedó atrapada acá.
Otra forma es que después del tratamiento anaerobio con estos USB, use el tratamiento aerobio tradicional, por ejemplo, barros activados. Esto obviamente es más completo que el de acá arriba, pero bueno, es por ir suponiendo que el efluente de este reactor salió con alta concentración todavía y bueno, no me alcanza con la laguna. La laguna servía para baja carga. Si lo que sale, si viene el efluente de un frigorífico con 20.000 de DBO y aún andando genial sale a 500 de DBO, bueno, ok, los 500 de DBO lo voy a tener que tratar con un tratamiento tradicional de barros activados. Ahora, si justamente es una industria alimenticia que no es tan contaminante y la DBO de entrada acá es de 1000 y salió con 100, bueno, los 100 de DBO que me quedaron los puedo tratar en una laguna, con, administrando la carga, aumentando la superficie y es algo manejable. Si yo tengo 500 de DBO no lo voy a tener, no lo voy a poder tener en una laguna. Y después, otra segunda opción es de tratamiento biológico, en vez de barra activados, los filtros rociador o filtro percolador son sinónimos. Depende de dónde sea la literatura, tienen nombres similares. Eh, Sobre el final vamos a hablar de la laguna anaerobia, o sea, como tipo de tratamiento anaerobio, los barros, perdón, estos reactores USB son los más típicos para tratar el efluente con alta concentración. Menos común, pero suele haber todavía lagunas anaerobias. Estos tienen gran profundidad justamente para mantener ahí los barros y provocar las condiciones anaerobias. En general, para que funcionen bien hay que cubrirlas con membranas. Eh, Hay que mantener controlado el pH porque, como habíamos dicho, mm, el pH baja por la cantidad de producción de ácidos, por la fase de fermentación. Entonces, a veces hay que tener cuidado y hay que añadir algún reactivo para mantener la alcalinidad o para manejar el pH, que no esté siempre tan abajo, porque el gráfico que habíamos visto anteriormente, donde está abajo y después sube, es cuando tengo una carga que se llama discontinua, pero cuando yo continuamente ingreso materia orgánica y se va formando nueva fermentación, bueno, voy a tener que ver cómo se desarrollan los ácidos por un lado y el metano por otro. Si el pH sigue bajo, no se va a formar metano, entonces es posible que tengan que añadir por ejemplo, algún bicarbonato que es alcalino para subir un poquito el pH. Esto puede recibir cargas orgánicas altas. Los tiempos de residencia se suelen medir en días. Son altos tiempos de residencia. Estos de pocos días es como para arrancar. En general hay que ver la temperatura y la carga orgánica, pero en general son de varios días el tiempo de retención de estas lagunas. Y los valores que pueden remover de DQO y DBO andan en estos valores de referencia. Estos son bastante variables, pero bueno, para tener una idea. Básicamente tiene una entrada que es como similar a como pasaba en el reactor este que le mostraba de flujo ascendente. Se hace entrar el agua residual con muchos sólidos por la cama de lodos y eso hace que la cama de lodos termina filtrando y reteniendo lo grueso. Entonces, los lodos quedan acá mucho tiempo para degradarse anaerobiamente y el efluente, que está menos, está algunos días, bueno, lo grueso queda acá abajo y el efluente que va acá tiene algún tiempo para bajar la carga de materia orgánica. Acá arriba se forma en general un sobrenadante de grasas, de espuma, que impide el paso del aire y muchas veces, como les comentaba, se necesita poner, para que funcione mejor aún, una membrana para evitar el ingreso de aire y de oxígeno, que es lo que me interesa. Y fíjense, esto en general se entra por abajo y se sale por arriba, pero no tan arriba porque arriba puede haber sobrenadantes. La idea es que esté de la parte superior un poquito hacia abajo. Esto tiene que tener varios metros y acá en la parte anaerobia, como ya hemos visto, el biogás que tiene en su mayor parte metano, 2/3 y 1/3 de dióxido de carbono,
y en menor proporción gases de nitrógeno y de azufre. Y la parte de arriba, que bueno, acá dice natas, esto es un sinónimo de grasas, que es lo que mantiene, a veces se mantiene naturalmente y a veces hay que recurrir a membranas. Si es una laguna en un frigorífico, como he visto, en general acá se forma una capa de grasa bastante importante y por ahí termina siendo, eh, no termina siendo necesario colocar una membrana superior. Pero en otros sí se coloca para tratar de aprovechar justamente esto, el metano. ¿Mm? Bueno, esto es un pequeño resumen de esto que ya vimos, qué es lo que pasa, cómo se forman los ácidos. Eh, no hablamos del nitrógeno, pero si algo del nitrógeno orgánico se pasó a amoníacal, eso suele pasar en las cañerías antes de llegar a la planta. Y si logro en algún momento que eso se oxide, puede pasar a nitrito y nitrato. Si llega nitrito y nitrato a la laguna, bueno, acá se va a reducir, va a perder oxígeno y termina en nitrógeno gaseoso. Pero no es lo que ocurre habitualmente, porque para que ocurra eso, antes el nitrógeno orgánico tiene que pasar a amoníacal y la amoníacal oxidarse. Y habíamos visto que para que se oxide el nitrógeno amoníacal, hacen falta varios días para que se haga la nitrificación. Lo que sí suele pasar es que los sulfatos terminan reducidos a sulfuro de hidrógeno. Y bueno, y después esto del biogás que lo vimos varias veces. Así es como se ve la construcción de una laguna anaerobia. Bien profunda, con tuberías abajo para ingresar el agua residual y tuberías arriba sin llegar hasta arriba del todo, que toman el efluente eh, un poco más clarificado que obviamente que está en el fondo. Esto está todo recubierto por membranas para evitar la infiltración en el suelo. Y bueno, después depende de cómo sea la operación, puede tener o no membrana superior. Este tipo de lagunas tiene membrana superior y lo que hacen es mantener esto inflado y purgar periódicamente el biogás que se puede usar para alimentar alguna caldera, como fuente de energía. Lo que hay que tener cuidado que esto tiene que tener algún regulador para que no termine por explotar. Esto es un gasómetro. Y un gasómetro en una instalación industrial es algo muy controlado y algo peligroso. Bueno, acá en el medio de la nada es algo rudimentario y que por ahí no se le presta demasiada atención. Y bueno, esto es una pequeña bomba de tiempo si uno no lo maneja bien. Fíjense que esto es una membrana, es fácil de perforar, es muy sensible a cualquier fuente de punto caliente, o sea, cosas que en una planta industrial donde hay gasómetros está mucho más controlado. Bueno, acá hay que ser cuidadoso porque de pasar a recuperar energía puedo pasar a tener algún problema. Con esto terminamos